Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este día de nuestras séptimas jornadas médicas 2020 del Hospital General Acámbaro, Miguel Hidalgo, en el cual tendremos la conferencia Manejo de la vía aérea en paciente con diagnóstico de COVID-19. Tenemos la presencia de la doctora Mariel Escalante Medina, médica cirujana y partera por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Especialista en anestesiología por el Centro de Alta Especialidad del Estado de Veracruz, doctor Rafael Lucio, en Jalapa, Veracruz. Diplomada de la Universidad Veracruzana. Actualmente es coordinadora del Departamento de Anestesiología, así como coordinadora del Comité de Cuidados Paliativos del Hospital General Acámbaro, Miguel Hidalgo. Agradecemos su presencia y les damos a todos la más cordial bienvenida. Damos inicio. Hola, buenos días. Es un gusto saludarles y poderles presentar el tema que muy amablemente el doctor Rafa me designó, que es manejo de la vía aérea en paciente con diagnóstico de COVID-19. Los objetivos de esta plática planteé 3 objetivos, los cuales son los siguientes: conocer los dispositivos de aporte de oxígeno disponibles para manejo de la vía aérea, saber cuándo están indicados estos dispositivos, y vamos a hacer un análisis del riesgo versus seguridad de los dispositivos en pacientes COVID-19. Es muy importante que tengamos en cuenta que en esta plática no vamos a aprender a intubar, ya que aprender a intubar es una práctica, es una técnica que se aprende, se maneja y se domina haciendo mucha práctica. Pero en tiempo de pandemia, pues lo más importante quizás no sea saber intubar, sino saber en qué momento debemos manejar los dispositivos de aporte de oxígeno y saber en qué momentos son seguros para la utilidad de ellos. Bueno, como antecedente de esta pandemia, tenemos que el día 17 de noviembre del 2019 se reporta el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China. Para el día 31 de diciembre nos estaban dando la alerta epidemiológica de los primeros casos de una infección de vías aéreas, de vías respiratorias, causantes de una neumonía de origen desconocido. Y para esta fecha estaban determinando la enfermedad del virus SARS-CoV-2, conocida formalmente como COVID-19. El día 27 de febrero se presenta el primer caso de COVID en México. Para el día 15 de marzo tenemos el primer caso de COVID-19 en el estado de Guanajuato, fue en la ciudad de León. Para el día 16 de abril, casi un mes después, estábamos teniendo el primer caso de COVID en Acámbaro, Guanajuato. Son cifras importantes porque hemos visto cómo al paso del tiempo la pandemia ha ido aumentando de manera exponencial en casos positivos y lamentablemente en muertes de los pacientes. Para el día miércoles teníamos en México un total de 1.113.543 casos, más agregar los 5% desde la semana pasada, con un total de muertes de 105.940, y aún faltaba agregar 3.1% desde la semana pasada. Si ustedes van y googlean coronavirus, tienen cifras actualizadas y hemos visto cómo la pandemia ha ido aumentando en proporciones un poco descontroladas. Los pacientes siguen llegando, la gravedad de esto se sigue presentando y más adelante veremos cómo es que al tener estos pacientes es que debemos de tratarlos. Aquí en esta diapositiva, por parte de la Organización Mundial de la Salud, vemos cómo es que encontramos algunos reservorios y algunos huéspedes del SARS-CoV-2. Sabemos que en el mercado de alimentos
encontraron que hubo consumo de murciélagos y pangolines, lamentablemente, carne cruda de animales silvestres, y cómo son los huéspedes, son los reservorios de este virus, ¿sale? Que la transmisión puede ser de alguno de estos dos reservorios a humanos. Sabemos que hace aproximadamente 10 años se presentó el MERS-CoV y SARS-CoV hace 5 años. Son enfermedades que no tuvieron mayor trascendencia, pero que lo encontramos como reservorios a estos animalitos silvestres. Les hablo de manera muy limitada sobre el mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2. Sabemos que este se presenta principalmente una persona infectada emite gotas al toser, estornudar o hablar o gritar. Las gotas, hablamos de dos tipos de gotas, las macrogotas y las microgotas. Sabemos que las macrogotas o las gotas grandes son mayores de 5 micras, se extienden aproximadamente de 1 a 2 metros y después caen al suelo. Es donde se almacena mayor cantidad de inóculo de este virus. Las microgotas incluso son los que hablamos aerosoles, son menores de 5 micros y hablan de menor riesgo de contagio, pero es por eso que se instauró en un inicio de la pandemia la sana distancia 1 a 2 metros, porque estamos viendo que las gotas más grandes permanecen en el ambiente de 1 a 2 metros y luego caen y se dispersan. Por eso los ambientes cerrados, lugares con conglomerado de gente, es donde existe mayor riesgo de contagio. Se producen secreciones con virus en estas gotas, que pueden ser macro o microgotas, y pueden pasarse por estornudos, por toser, y las secreciones que pueden entrar en contacto son manos, contacto directo, que las manos vayan a los ojos, en nariz, boca. Y tenemos también de objetos contaminados, hablamos de fomites. En una sesión que nos dan de epidemiología, hablan que realmente tocar objetos contaminados tiene una muy baja incidencia de contagio. El principal riesgo se presenta al estar expuestos a estar en contacto con personas que tosan, que hablen, que estornuden. Ese sí es un contacto importante que debemos de cuidar. Aquí la causa de por qué SARS-CoV-2 o COVID-19 es una enfermedad de alta propagación y por qué es tan contagiosa. Tenemos pacientes que pueden cursar desde un periodo asintomático y estar prácticamente asintomáticos toda la enfermedad, hasta pacientes que pueden entrar en gravedad, afortunadamente es el 5%. Pero vean, en un periodo de 1 a 14 días, el máximo donde no pueden presentar síntomas desde 1 a 5 días, puede haber una persona ya siendo infecto-contagiosa y no vamos a saberlo. Entonces estas personas pueden tener contacto con más en reuniones, lugares cerrados, y es como se va propagando la enfermedad de manera exponencial. No sabemos cuándo una persona puede estar contagiada o no, ya que si hablamos de 1 a 5 días puede que no presente síntomas. Incluso en el día 10 puede esa persona tener síntomas muy leves y ya ser persona infecto-contagiosa. Cuando hablamos de un caso sospechoso, un caso confirmado, bueno, por parte del periódico oficial de la Federación hacen este comunicado y nos actualizan la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Recuerden que en un inicio hablábamos de pacientes que habían viajado al extranjero y habían regresado con algún síntoma respiratorio, pero el concepto actual de un caso sospechoso son personas de cualquier edad que en los últimos días hayan presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas mayores: tos, fiebre, disnea, este es un dato de gravedad, o dolor de cabeza, y que vaya acompañado de alguno de los siguientes síntomas menores: mialgias, artralgias, odinofagias, calofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, disgeusia, conjuntivitis, que es un síntoma que se acaba de agregar, muy poco frecuente, pero actualmente se va agregando. Esto es actualmente un caso sospechoso por definición operacional y caso confirmado por hallazgo de tomografía PCR o PCR.
Bueno, no me voy deteniendo de manera muy puntual en la sintomatología, vía de contagio, demás, porque realmente mi tema abarca cómo vamos a manejar estos pacientes. Bueno, una vez que los pacientes se encuentran con síntomas respiratorios, ¿qué debemos hacer? Llegan al hospital, identificamos que traen algún síntoma respiratorio y se les pide el uso de cubrebocas. En las unidades, al menos en el Hospital General Acámbaro, contamos con un triage respiratorio. Los médicos a cargo revisan que cumpla con la definición operacional y vamos a establecer la gravedad de la enfermedad. Ustedes están viendo que tenemos pacientes en color azul, verde, amarillo, naranja y rojo, y dependiendo de las comorbilidades, de los signos y síntomas que presente, signos vitales o comorbilidades que van presentando, vamos a establecer. ¿Requiere PCR? ¿Cumple con criterios? ¿Sí o no? Sabemos si ese paciente se puede ir egresar. Hablamos de los pacientes azules o verdes. Cumplen con criterios para egresarse. Ya una vez que se ha hecho la toma de muestra, podemos decir, ¿el paciente debe ingresar? ¿Sí o no? Y si ingresa, vamos a ver a qué área del hospital va a ser ingresado. Si ese paciente que llega verde, naranja o rojo es negativo, tenemos alguna duda si podemos volver a tomar, podemos basarnos en tomografía, en criterios tomográficos. No tenemos dudas, pues se va de alta si es que sus condiciones generales no lo permiten. Es positivo, hay un ingreso hospitalario. Y de aquí tenemos que valorar si ese paciente, según su gravedad, es candidato para el servicio de terapia intensiva. Es a grosso modo lo que se hace cuando un paciente con alguna situación de vía respiratoria llega al hospital, es como lo vamos a estadificar. ¿Y cómo sabemos o cómo se dan cuenta o cómo clasifican a ese paciente por colores o por gravedad? Aquí les voy a presentar en la siguiente diapositiva las escalas de gravedad con las que contamos. Y ustedes pueden observar que de acuerdo a parámetros fisiológicos podemos observar frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la saturación de oxígeno en caso de que ese paciente cuente con EPOC, requiere o no oxígeno suplementario y signos vitales en general. Es una escala de News y dependiendo de qué tan alejado sea de la normalidad, vamos a ver que se le van dando parámetros de valoración a esos pacientes. Y de acuerdo de acuerdo a cómo mejora o empeora, vamos a seguir clasificándolo en azul, verde, amarillo, naranja o rojo. Aquí les presento tres escalas más de gravedad de los pacientes que llegan con alguna sospecha de enfermedad respiratoria. Escala de CURP 65 es una escala de gravedad, nos va hablando de qué tan mal o qué tan avanzado llegó esa enfermedad de ese paciente. Lo mismo hablamos de aquí en esta escala vemos si la escala de mortalidad que nos va tipificando y podemos observar que los pacientes rojos y naranjas, naranja y rojo van a requerir hospitalización y entre más lleguen graves van a requerir, su índice de mortalidad puede aumentar. Tenemos el índice de ROX, el cual es un índice que nos va a hablar de si el paciente, cómo es la evolución del paciente. Y nos va a ir hablando de la evolución del paciente de acuerdo a los requerimientos de oxigenoterapia que vaya teniendo. Si el paciente se va alejando se va acercando al cero, quiere decir que ese paciente pueda requerir una intubación temprana. Pacientes que lleguen entre 3,5, menos de 3, quiere decir que van a requerir algún apoyo de oxigenoterapia, incluso intubación. Si algún paciente va requiriendo manejo avanzado de la vía aérea, su gravedad pues es definitiva y no tenemos que dudar en tomar acciones para el manejo de vía aérea de ese paciente. En el test respiratorio podemos observar
que si tipificamos el paciente como verde o azul, no van a contar esos pacientes con criterios de hospitalización y se van a poder dar medidas de aislamiento y tratamiento ambulatorio, claro, especificándoles que si empieza con alguna situación, datos de alarma, pues ese paciente tendrá que regresar al hospital. Si hablamos de pacientes amarillos, son aquellos que podemos atender entre 30 y 60 minutos. Si requiere su ingreso, se debe realizar uno a dos paraclínicos y debemos de mantenerlos en observación en una estancia corta en área de aislamiento, ¿de acuerdo? Si hablamos de un paciente naranja, es aquel paciente que debe ser atendido en menos de 15 minutos, lo llevaremos al área de reanimación u observación, definitivamente con aislamiento. Si hablamos de un paciente que llega con alguna de las escalas de gravedad, lo tipificamos como rojo, debe ser atendido de manera inmediata en la unidad de reanimación. Bueno, hasta aquí hay una pequeña interrupción. Bueno, esta no es la interrupción que quisiéramos, pero sí cuidarnos del COVID, ¿de acuerdo? Nada más es para que no se aburran tanto con la plática. ¿Qué es lo más importante en COVID? Y esta es una imagen que habla de seguridad en el trabajo y esto es una premisa que debemos llevar. Nada es tan importante ni tan urgente que no pueda ser hecho con seguridad. ¿Qué quiere decir? Nosotros que estamos personal de salud, del área de la salud, que estamos ante una pandemia y hemos de reconocer pacientes que vienen y con una gravedad inminente, debemos de garantizar nuestra seguridad. Y esta es una frase que repetiré al cabo de toda la charla. Primero mi seguridad, después mi seguridad, al final mi seguridad, para dar una atención de calidad y calidad. Nos hablan mucho en seguridad en el trabajo, de que no trabajamos con esfuerzos, tenemos que trabajar con seguridad e inteligencia. Cada paso que demos, cada acción que tengamos al momento de tratar a esos pacientes va a ser determinante para que nosotros, personal de salud, no nos veamos contaminados, no nos infectemos desarrollando nuestra profesión. Recuerden que en tiempo de pandemia los héroes se acabaron. No por ello tenemos que negar la atención, pero tenemos que garantizar nuestra seguridad y ser seguro, aparte de nuestra seguridad, asegurar la seguridad de nuestros compañeros y la seguridad de los demás pacientes. Recuerden, muchos de ustedes tienen una razón, todos tenemos una razón muy grande que puede ser demasiado pequeña para regresar a casa, nuestra familia. Todo el personal de salud al inicio de la pandemia estábamos un poco histéricos porque pensábamos que por trabajar en un hospital, por entrar a un área COVID, podíamos contagiar a nuestra familia. Y tenemos que entender que si nosotros nos protegemos, que si nosotros nos cuidamos, que si nosotros hacemos de nuestro quehacer diario un ambiente seguro, cuidamos a nuestra familia. Y este chiquitín, este es el virus de los que nos tenemos que proteger. Recuérdenlo. Mecanismo de transmisión y que aparte vamos a estar en un ambiente donde propaga, pero pues a final de cuentas somos médicos y somos personal de salud, somos la primera línea contra el COVID. Bueno, hablando entrando de lleno al tema, vamos a hablar de los dispositivos de oxígeno de los que podemos echar manos en cuanto tenemos un paciente con diagnóstico COVID-19 o sospechoso. Bueno, y antes de comenzar, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que hacer todos? Sabemos que para nosotros, personal de salud, garantizar que disminuir los riesgos en el trabajo, el lavado de manos va a ser la parte fundamental y principal de todo, de prevención en esta pandemia. Los 5 momentos de lavado de manos que como personal de salud debemos conocer y debemos dominar. ¿Qué es lo demás que debemos de saber? Bueno, tengo que saber, personal de salud, cómo va a ser el uso de equipo de protección personal de acuerdo a mis actividades dentro del hospital.
Debo ser el conocedor principal de qué ocupo, qué necesito y con qué debo de trabajar. Esto es la herramienta que me va a dar la seguridad de la que les hablaba hace un par de diapositivas respecto a que debemos de trabajar con inteligencia y con seguridad. Mi equipo de protección personal, mi lavado de manos como primera línea de protección y, muy importante, saber portar, saber colocarme y saber retirarme mi equipo de protección personal. Ahora sí, vamos a hablar de manejo de la vía aérea en paciente COVID-19. Bueno, el manejo de la vía aérea, vamos a entenderlo como todas aquellas realización de maniobras y utilización de dispositivos que permitan una adecuada ventilación, adecuada, segura para los pacientes que lo necesiten. Es uno de los desafíos más importantes para el que puede verse enfrentado un médico en su práctica clínica. Y tomando en cuenta que en tiempo de pandemia, uno de los principales actividades o que nos exponen a un riesgo de contagio puede ser el manejo de la vía aérea. Y el resultado final dependerá de las características del paciente en particular, nuestra adecuada valoración del paciente que tenemos enfrente. Debemos de saber ante qué estamos parados. Un paciente con vía aérea difícil o un paciente que no tenga ayuno, un paciente del cual esperemos alguna complicación, pues el resultado final va a depender de esas peculiaridades, pero que nosotros podamos prevenir. El resultado final también depende de la disponibilidad de equipos con la que contemos y bueno, podemos tener un videolaringoscopio o un fibrobroncoscopio, pero la destreza y la habilidad del operador va a ser determinante en la seguridad de ese paciente. Y tanto así es que puede llegar a determinar tanto mortalidad como morbilidad de ese paciente. Entonces, podemos tener todos los dispositivos de la vía aérea, de manejo avanzado de la vía aérea frente a nosotros, pero tenemos que sentirnos seguros con lo que utilizamos. No porque en los artículos al inicio de la pandemia hablen de que la panacea es un fibrobroncoscopio, todos queremos hacer uso de él, pero tenemos la curva de aprendizaje suficiente para hacer uso de ello. Podemos utilizar un videolaringoscopio, pero tenemos esa capacitación en ello. Bueno, se los dejo de conciencia y como una reflexión que todos debemos hacer. Si ustedes revisan, este texto es tomado de las guías sobre el uso de protección y equipo durante la pandemia COVID-19 en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y lo emiten al día 27 de abril, un mes después de que se presenta el primer caso de COVID-19 en México. ¿Y qué decía? Los procedimientos generadores de aerosoles deben evitarse en lo posible en pacientes COVID-19. Hasta aquí. Antes era una premisa, era una determinación absoluta. Procedimiento generador de aerosoles, todos le oíamos. ¿Por qué? Porque era nuestra máxima al inicio de la pandemia. Y como en medicina, nada es absoluto. ¿De acuerdo? Seguimos. No obstante, existen situaciones prioritarias e inevitables como una intubación endotraqueal, extubación, toma de muestra respiratoria, en las que el respirador N95, KN95, que aquí está actualmente sabemos que KN95 en un área o ante un procedimiento liberador de aerosoles no es el adecuado, y equivalentes son parte de la esencial de la protección personal al personal de salud. ¿A qué conclusión quiero que lleguemos y que nos quede bien claro? Actualmente existen procedimientos o existen terapias generadoras de aerosoles, pero que tienen una indicación particular para mejorar la sobrevida de sus pacientes.
Y como les digo, los conceptos han ido cambiando. Ya no tenemos por qué tener miedo, o no deberíamos de tener miedo de entrar, realizar un procedimiento como intubación, extubación o una toma de muestra, ya que las herramientas las tenemos al alcance de la mano. Saber portar el equipo de protección personal, saber cómo retirarlo, tener en cuenta lavado de manos en nuestros 5 momentos va a ser algo básico, piedra angular para la prevención de infecciones intrahospitalarias o contagios dentro de un ambiente donde sabemos que existen pacientes con COVID-19. Los dispositivos de flujo bajo son aquellos que nos van a aportar oxígeno directamente a la vía respiratoria de los pacientes con tasa de flujo que no deben rebasar de 8 litros por minuto o inferiores. Estos no son herméticos y la mezcla y el aporte del oxígeno va a ser muy variable de acuerdo a cada movimiento del paciente. Aquí voy a hacer un paréntesis. Tenemos aquellos pacientes en los que no, de hecho no están recomendados incluso hasta después de 8 litros, nos debemos de escalar hasta 6 litros y de ahí ver qué más opciones tenemos. Al no ser herméticos, tenemos el riesgo de fugas o el riesgo de que no garantizamos el aporte que ese paciente está requiriendo en ese momento. Si tenemos un paciente inestable, un paciente muy inquieto, que la hipoxemia ya está teniendo alteraciones del sistema nervioso, un paciente que se mueve, un paciente agitado, este dispositivo no es el más adecuado, ya que con cada movimiento se va perdiendo más fracción inspirada de oxígeno y realmente no vamos a tener una concentración de oxígeno una concentración de oxígeno estable, va a ser muy variable, cosa que en ese momento el paciente quizás no requiera. ¿Cuáles son nuestros dispositivos de flujo bajo? Las famosísimas puntas nasales, mascarilla facial simple y la mascarilla con sistemas de recuperación del aire expirado. Aquí en esta lámina podemos observar que los dispositivos de alto flujo van a tener un gas que proporciona el equipo, que el gas que proporciona el equipo es insuficiente porque habrá aporte tanto de aire atmosférico como de nuestra fuente de oxígeno. La concentración de oxígeno, ya se los había mencionado, va a depender del flujo al que lo coloquemos y del patrón respiratorio de nuestro paciente, anatomía de nuestros pacientes o del dispositivo del que echemos mano. La fracción inspirada de oxígeno va a ser muy variable y más alta con una respiración tranquila. Un paciente que está dormido, un paciente que está sedado, un paciente que todavía no tiene alteraciones de la respiración. Por ejemplo, un paciente con taquipnea, con polipnea, no están recomendados y no serán tan adecuados los dispositivos de bajo flujo, ya que serán muy variables el aporte de oxígeno que estemos dando. Aquí les presento una mascarilla simple, sin reservorio. Aquí los flujos a los que podemos llegar pueden ser hasta 8 litros y la fracción inspirada puede llegar hasta 60%. No podemos hacer un aporte mayor. ¿De qué garantiza o cuál es el punto de que tengamos éxito con este dispositivo? Ya, si el paciente está tranquilo, no se mueve, no está agitado, coopera con nosotros, por ejemplo, y si decidieron colocarlo en pronación, el ajuste perfecto de esta mascarilla puede ayudar al paciente. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de aerosolización? Pues bueno, coloquemos un cubreboca quirúrgico por encima de esta mascarilla y así podemos limitar la turbulencia de ese flujo, de esas partículas que se están dispersando al momento de nosotros estar oxigenando a nuestro paciente. Si nosotros, aquí hay algo muy importante.
Si nosotros observamos que después que si nosotros estamos ya aportando nuestra saturación de oxígeno en nuestra gasometría, mejoran los parámetros tanto de oxigenación como disminuir la hipercapnia, nosotros no tendríamos, y el requerimiento con una mascarilla de estas es de solo 3 litros, pues no dejemos a nuestro pacientito con este dispositivo, ya que va a tener lesiones en su carita por presión, se le va a hacer, les puede dar un sentimiento de claustrofobia. Mejor migremos o cambiemos a puntas nasales. Y hablando de las puntas nasales, digamos que es como el primer escalón en esta escalera de oxigenoterapia. Es muy confortable para nuestro paciente. Pero ojo, la concentración de nuestro oxígeno va a subir 4% por cada litro que vayamos nosotros administrando. No se recomienda que sobrepasemos de los 5 a 6 litros. Y si ya tenemos que administrar 5 litros o 6 con puntas nasales, está indicado que pongamos un humidificador. ¿Por qué? Después de 6 litros, nuestro aporte, nuestra concentración de oxígeno no va a modificarse. Podemos poner 7, 8, 9, 10, hasta 15 litros y este 44% será la concentración de oxígeno que nosotros estemos dando. Pero más sin embargo, nosotros migramos a poner 10, 15 litros de oxígeno a través de las puntas nasales, estamos condicionando que ese paciente vaya a presentar escaras, sangrados nasales por la resequedad que se le está ofreciendo. Si nosotros después de 6 litros vemos que no hay modificaciones en los parámetros de nuestro paciente, hay que migrar a una mascarilla. ¿De acuerdo? En este momento decidimos migrar a mascarilla con reservorio. Bueno, esta mascarilla con reservorio está indicada en aquellos pacientes que llegan de urgencia, que necesitamos preoxigenar de manera urgente, ¿de acuerdo? Se obtiene fracción inspirada de oxígeno superiores al 60%. Dice que una mascarilla bien colocada, con un suficiente llenado, puede aportar hasta un 80% de concentración de oxígeno. Hay que ajustar el flujo para mantener la bolsa hinchada y bien distendida. Una mascarilla con reservorio, la cual su bolsa está apachurrada o no está distendiendo, estamos haciendo algo mal y no está cumpliendo su función dicha mascarilla. Nos preocupa, aquí tenemos, ha notado que tienen aperturas laterales unidireccionales a manera de válvula. ¿Qué hace el personal de salud? Si quiere verse menos aerosolizado, por así decirlo, podemos cubrir con una mascarilla quirúrgica. Verificar que esté bien ajustado, pero ajustado cubre bien nariz y cubre bien la barbilla. Por eso hay unidades de medida para adulto, para neonato, para niños y para adulto. Una mascarilla en un paciente obeso que no le cubra la nariz o que no le cubra adecuadamente la boca, debemos de cambiar el dispositivo porque no va a ser su función. Esto es lo que ya les mencioné hace un rato. Pacientes estables, dormidos, que no estén luchando, que no estén combativos, pacientes que estén con una frecuencia respiratoria normal, o si estamos en polipnea o taquipnea, ver que el paciente no les será de utilidad. ¿Y qué podemos hacer? Ya que nos dan miedo las gotas, los aerosoles que se están presentando, colóquenle una mascarilla quirúrgica bien ajustada, bien colocada, y esto nos garantizará que el riesgo de aerosolización, que es a lo que todo el personal de salud le teme, no se disperse o que no sea fuente de infección para nosotros. Justo era lo que les comentaba hace un momento en la lámina que estábamos revisando. Un flujo de oxígeno de 5 a 10 litros. Una desventaja que tiene es la sequedad de mucosas. El paciente puede experimentar claustrofobia, porque y más cuando ya tienen una hipoxemia severa, ellos empiezan a experimentar claustrofobia, no quieren dejársela. Un adulto mayor, o un niño o algún paciente con características especiales, pues será muy complicado que se
deje adecuadamente la mascarilla facial. También, como parte del éxito es que esté bien fijada, pues nos puede ocasionar úlceras por decúbito o úlceras por presión. Esa es una de las desventajas de esta mascarilla. La mascarilla con respiración, tenemos que aporta del 60 al 80%. Lo podemos usar en casos de urgencia. Aquí nos mencionaban que era flujo de oxígeno de 10 litros, donde podemos garantizar que la bolsa esté inflada, pero en caso de una urgencia de un paciente, vamos a hacer manejo de la vía aérea, incluso podemos llegar a ponerla hasta 20 litros y podremos observar una mejoría relativa de nuestro paciente. Debe permanecer bien ajustada y podemos hacerlo de la colocación de la mascarilla quirúrgica. Bueno, y aquí les presento una diapositiva donde hablamos de dispositivos de flujo elevado, como son las cánulas nasales de alto flujo, mascarilla Venturi, CPAP y BiPAP. A inicio de pandemia, les vuelvo a repetir, los conceptos eran muy determinantes y muy tajantes. Mi seguridad primero, eso sigue y va a seguir hasta el final de la pandemia, incluso sin pandemia, con pandemia, debemos garantizar la seguridad del trabajo de todos los trabajadores de la salud, la seguridad. Al momento de manejar a algún paciente, nuestra seguridad es primero y garantizar la seguridad así de los demás compañeros. Pero actualmente están en BOA o estamos usando los dispositivos de alto flujo en las terapias intensivas, incluso en las salas de corta estancia para los pacientes con COVID-19 que lleguemos a observar que el fracaso de la oxigenoterapia con puntas nasales, con mascarilla con reservorio sin reservorio fracasa, podemos escalarlos a dispositivos de flujo elevado. Si todavía estamos en el limbo de si ese paciente todavía está dando oportunidad a que no sea a no ser intubado, más sin embargo, si nosotros mediante el índice de ROX reconocemos que ese paciente necesita ser intubado, pues ni lo vamos a pensar, vamos a escalar inmediatamente a una ventilación mecánica. Bueno, aquí les presento la cánula nasal de alto flujo, usada actualmente en las terapias intensivas. Muy importante es que se queden con el concepto de que no es para retrasar una intubación. Actualmente la cánula nasal de alto flujo es, bueno, más adelante se los comento. ¿De qué consta o cómo funciona? Hay una aplicación de un flujo de gas de 60 litros por minuto mediante una cánula nasal. Acuérdense que lo más que podíamos ofrecerle a nuestros pacientes con los dispositivos de bajo flujo eran 20 litros. Bueno, aquí el gas es calentado y humidificado. 37 grados, se llega a respirar. Él consta de una cánula nasal, un sistema generador de alto flujo, sistema de entrega de humedad y calefacción, un circuito con el cable calefactor y conectado a un flujómetro para la administración del oxígeno. Muy importante que todos tenemos que quedarnos con el concepto de que el oxígeno es un medicamento y lo tenemos que dosificar, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a explicar cómo sabemos si nuestra dosis es adecuada o no. Bueno, y vamos a observar cuáles son nuestras indicaciones. Que hay una hipoxemia sin hipercapnia con una fracción inspirada de oxígeno mayor del 40%. Si estamos ante una insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada. Que hayamos observado que hay una necesidad progresiva de oxígeno a mayores dosis. Puede ser profiláctica post-extubación, en lo que ese pulmón se adapta, en lo que ese paciente se adapta nuevamente a respirar por sí solo, puede empezar a ser profiláctica. Un paciente con SAOS, cuando observamos inflamación de vía aérea y exacerbaciones de falla cardíaca.
Actualmente la escuela, las corrientes de las terapias intensivas de aquí en México nos dicen, podemos usar cánulas nasales de alto flujo 1 hora, ver cómo responde nuestro paciente, si es a la mejoría o al empeoramiento. Si es hacia la mejoría, vamos a estar dando dosificaciones de cánula nasal de alto flujo aproximadamente de 1 hora al día como un tratamiento preacondicionador para mejorar ese sistema respiratorio. Si usamos cánula nasal y vamos hasta los parámetros más altos y ese paciente sigue con tendencia a la gravedad, está indicada la intubación mecánica y no hay que hacer retraso del tratamiento porque eso va a impactar en la mortalidad de nuestro paciente. Este concepto, contraindicaciones de nuestra cánula nasal de alto flujo nos hablan de falla respiratoria hipercápnica, aunque algunos todavía estudios siguen demostrando que pueden ser positivos, no es una máxima, y como en medicina, todo está escrito, pero nada puede ser un para siempre, pues quizás en un futuro la cánula nasal sí esté indicada en una falla respiratoria hipercápnica, pero en este momento tenemos que tomar a reservas aquellos pacientes que son retenedores de oxígeno. Ya que la hemos usado, vamos a hacer una evaluación muy estricta en las primeras 2 horas de uso para determinar si fue hacia el éxito o al fracaso del tratamiento. ¿Qué tenemos que evaluar? La frecuencia respiratoria. ¿El paciente mejoró? ¿Disminuyó su frecuencia respiratoria? Sí, podemos seguir echando mano de ella. ¿No? Estamos observando que en un par de horas no ha mejorado, tenemos que cambiar la terapia respiratoria o el dispositivo que estamos utilizando para que ese paciente tenga un mejor pronóstico. La saturación de oxígeno con objetivo de 93 a 97 está por debajo y la frecuencia respiratoria disminuyó levemente, tenemos que empezar a pensar en un dispositivo diferente. Logramos reducir la fracción inspirada de oxígeno a menos 10 puntos, quiere decir que va hacia a la mejoría y nuestra frecuencia cardíaca disminuye, tenemos que empezar a pensar que ese paciente puede tener una oportunidad con nuestra cánula nasal de alto flujo. Mas, sin embargo, ninguno de estos parámetros se modifica, tenemos que empezar a planear una nueva estrategia. Son puntos muy fáciles de evaluar, prácticamente es clínica, solamente es ponerle atención a nuestro paciente y ver qué es lo que nos está pidiendo, qué es lo que está necesitando para darle una mejor oportunidad de sobrevida frente a esta enfermedad. Aquí les presento un flujograma propuesto para uso de cánula nasal de alto flujo. Esto los hacen los chilenos. Los chilenos están en pro de, quizás no todos para tubo, pero sí estar buscando estrategias de qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro paciente. ¿Qué es lo que estamos en una pandemia? No sabíamos nada de COVID, pero prácticamente todo el 2020 hemos hecho estudios y estamos aprendiendo a base de ensayo-error. Y podemos observar, los chilenos ya empezaron con sus estrategias, donde nos hablan del CAP-RSC. Acuérdense que esta es una escala de gravedad, índice de ROX. Dice, de 6 a 10 puntos, intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Nos da una escala del 0 al 2, mascarilla o oxígeno con naricera. Naricera es las puntas nasales. Aquí nos habla CAP-RSS de 3 a 5, pues si está contraindicada la cánula nasal de alto flujo en pacientes retenedores de oxígeno o pacientes con hipercapnia severa, vamos a hacer intubación orotraqueal o ventilación mecánica. No pudimos colocarla, ya que tenemos estos parámetros. Hay un protocolo de pronovigil y nuestros parámetros a comenzar, flujo 60 litros por minuto, un FiO2 al 100%, y empezamos con temperaturas de 34 a 37 pacientes. Mejoró después de 2 horas, ¿sí?
Mantener y evaluar a las 6 horas. Si a las 6 horas el ROX aumenta, hay que disminuir flujos, después oxígeno, observar tolerancia y seguir evaluando si nuestro paciente va a ser candidato o no a una oxigenoterapia convencional. No mejoró, ROX empeoró, o sigue igual o disminuye, hablan de intubación orotraqueal o ventilación mecánica. Después de 2 horas de usarla, y no dicen que nos tengamos que retrasar en el uso en tomar la pauta de intubación orotraqueal y ventilación mecánica. ¿Cómo sacamos el índice de ROX? Muy fácil, saturación de oxígeno entre FiO2 o el PAFI entre la frecuencia respiratoria. Vean cómo la mayoría de estos parámetros los tenemos al alcance de la mano, son mediante clínica. O sea, no tenemos que hacer estudios muy grandes, solo es observar a nuestro paciente y ver cómo está reaccionando. Esta escala de valoración para ver cómo es ese paciente está respirando es un puntaje del 0 al 4 y vamos observando un parámetro, una frecuencia respiratoria menor de 20, no le da 0 puntos, 20 a 31, 2 puntos y de 31 a 40, más de 40 respiraciones por minuto, es un puntaje de 4. Ese paciente está usando la musculatura accesoria, ¿no? 0 puntos, sí, 1 punto. Aquí evalúa cuál es musculatura accesoria, qué musculatura accesoria. Está haciendo una respiración completamente de musculatura accesoria, son 2 puntos. Amplitud respiratoria normal aumentada o muy aumentada, de 0 hasta 2 puntos. El estado general de nuestro paciente: está relajado, está incómodo, está muy ansioso. Este es el parámetro que podemos utilizar para ir valorando si nuestra cánula nasal o no está funcionando o no lo está haciendo. Esto es una propuesta de los chilenos y la verdad me llamó la atención, me pareció muy cómoda y creo que vale la pena conocerla. Cuando se cuente con alguno de estos dispositivos, pues valdría la pena echarlo a hacer uso de ello. Ahora hablaremos de mascarilla Venturi, concentraciones de oxígeno de 24 a 50%. La concentración se controla mediante válvulas intercambiables las cuales se van a identificar por colores. Aquí la concentración de oxígeno constante en el aire inspirado será una determinante. Aquí vean, los pacientes con una hipercapnia crónica pues pueden utilizarla y puede ser usada en hipoxemias de grado moderado e intenso. Si se fijaban en la cánula nasal de alto flujo, decía en hipercapnia no, y en una hipoxemia de grado leve a moderado. Podemos escalar a una mascarilla Venturi. Aunque bueno, si no todos nuestros parámetros que nos pide para saber si la cánula nasal de alto flujo está siendo adecuada o no, no vemos no es como tan determinante que esté mejorando o empeorando, pues podríamos hacer un intento con una mascarilla Venturi. Y bueno, al inicio de la sesión yo les comentaba que el oxígeno es un medicamento, lo indicamos, así lo ponemos en las indicaciones. Entonces, ¿qué habla o cómo es que podemos identificar si el oxígeno está haciendo su trabajo, o cómo podemos saber si nuestro oxígeno está con las indicaciones que colocamos está siendo beneficioso o no lo está haciendo? Al colocar oxígeno suplementario, tenemos la obligación de hacer una valoración de la oximetría de pulso, hacer una gasometría para saber cómo está antes de que comencemos con nuestra terapia de oxígeno, y cómo está después de 1 hora de estarlo usando. Tenemos que valorar la frecuencia respiratoria. Aumenta, disminuye, porque si disminuye quiere decir que esa dosis está siendo adecuada. Si aumenta, quiere decir que algo no está haciendo lo necesario para que ese paciente mejore. ¿Cómo es el patrón respiratorio? Al colocar el oxígeno suplementario, ¿este paciente mejoró? Sí, no. Y los sonidos respiratorios. Esto es lo que debemos hacer, una valoración exhaustiva al nosotros hacer un cambio en nuestra dosis incluso,
del oxígeno. Aumentamos dosis, algo se modificó, sí o no. No se modificó con nuestra dosis, quiere decir que o cambiamos el dispositivo para implementación del oxígeno o cambiamos los parámetros, pero no puede ser una indicación que una indicación de la cual no tengamos que estarla valorando. Al cabo de 2 horas nos van a estar arrojando resultados. Bueno, y hablé de cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, pero al inicio de la pandemia nos decían riesgo de aerosolización, no usar, está contraindicado, protege a tu equipo. ¿Qué dicen las corrientes actuales? Si hay condiciones adecuadas para el uso de cánula nasal o ventilación mecánica no invasiva, tenemos que usarlas. ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas? Las condiciones adecuadas quieren decir, contamos con una sala que en esa habitación hay ventilación a presión negativa, hay dispositivos, hay filtros de alta eficacia para los filtros EPA. Esas son las condiciones adecuadas de nuestra sala. ¿Qué pasa si usamos una cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva? Chequen. En un estudio que hicieron los gringos, nos hablan que la dispersión de las partículas o de los aerosoles es de 17.2 centímetros al estar usando la cánula nasal de alto flujo y de 33.2 centímetros al nosotros estar indicando CPAP. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, personal de salud, utilizamos lavado de manos en sus 5 momentos, equipo de protección personal adecuado y verificamos colocárnosla de manera adecuada, nos lo retiramos de manera adecuada. Y además, al momento del personal que lo indique, que lo coloque, después de indicarlo, colocarlo y de ver la progresión, alrededor de 17.2 centímetros y de 33.2 centímetros, estas partículas están cayendo, el riesgo la dispersión está disminuyendo. ¿Qué quiere decir? No tenemos por qué tener miedo de acercarnos a los pacientes y ver indicar lo que en este momento les conviene. Nosotros tenemos mucho miedo por la aerosolización, pero recuerden, fue el concepto principal en pandemia. Mi seguridad es primero. ¿Me garantiza la seguridad? Claro que sí. En las terapias intensivas tenemos filtros de alta eficacia. Tenemos equipo de protección personal completo que lo portan de manera adecuada. El lavado de manos. Entonces, ¿debemos de tener miedo o tenemos que prescindir de terapias de oxigenoterapias para nuestros pacientes? Creo que la respuesta sería no. No sé, lo dejo como una reflexión que cada uno debe de hacer, pero les presentamos la evidencia. Los gringos y los europeos actualmente están buscando nuevas opciones, ya que ustedes saben que muchos pacientes están muriendo porque no encontramos la manera de oxigenarlos, retrasamos las intubaciones por el miedo uno de los factores es tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo de contaminarnos estando dentro de una terapia, pero miren, hay un dato curioso del que se estudian. El principal de la salud llega a tener contagios, sí, pero difícilmente es porque haya al estar haciendo su trabajo, al estar intubando o al estar en una terapia viendo pacientes con COVID-19. Se ha encontrado que los contagios vienen de afuera hacia adentro, ya que afuera es donde tenemos menos, no somos tan protocolarios, relajamos un poquito las medidas, pero si estamos de acuerdo en que tenemos un paciente con COVID-19, exageramos, incluso somos súper estrictos al manejar estos pacientes, contando, claro, con condiciones adecuadas. Equipos de protección completos, lavado de manos,
filtros de alta eficacia, los cuales sí se cuentan actualmente en este hospital, y las habitaciones a presión negativa. Bueno, y si lo tengo que intubar, ¿qué voy a hacer? Yo como anestesióloga les podría decir, bueno, si lo tengo que intubar, pues fácil. Revisamos un protocolo de la vía aérea en paciente con sospecha de diagnóstico SARS-CoV-2 y listo. Llaman al anestesiólogo y el anestesiólogo, el médico internista, el médico de urgencias, el médico intensivista, pues son los especialistas en la vía aérea. Cuando inició la pandemia teníamos la creencia y decíamos, háblenle al más experto y que él intube. Actualmente la corriente y la tendencia es que debemos capacitar en su mayoría a los médicos tratantes de estos pacientes, de los que están en esas salas. Y ojo, yo solamente estoy diciendo los debemos capacitar, deben de hacer una adecuada valoración y tenemos que empezar a trabajar todos en equipo para hacer el manejo de la vía aérea definitiva y dejar o saber en qué momento debemos llamar al experto de la vía aérea. Pacientes con tumores, pacientes obesos, pacientes con micronatia, pacientes que sea una vía aérea predicho difícil, pero actualmente en pandemia la tendencia es a que todos deberíamos saber manejar una vía aérea y saber manejar una vía aérea de manera definitiva y de manera no definitiva. No nos tienen por qué dar miedo los pacientes. Nosotros debemos actuar con profesionalismo y pues cuando existe el conocimiento, el miedo debe ser, sí existe el miedo, yo he tenido miedo cuando me acerco a un paciente y tengo que manejar la vía aérea, pero el miedo lo debemos dejar y lo debemos entender que a veces es por falta de conocimiento, por no actualizarnos, por no saber qué tenemos que hacer cuando estamos frente a uno de estos pacientes. Bueno, ni modo, me llamaron, necesito intubarlo. ¿Y qué dice mi protocolo de la vía aérea en pacientes con diagnóstico o sospecha de SARS-CoV-2, COVID-19? Los anestesiólogos, el colegio de anestesiólogos hace esta revisión y hacen este protocolo para dentro de la población mexicana, que es donde vivimos, porque prácticamente podríamos seguir las recomendaciones de los europeos, de los chinos, de los gringos, pero el colegio mexicano hace lo que hay en México y lo van adecuando a la seguridad del personal de salud, porque hemos visto que en México existe una cifra muy alta de personal de salud que así se ha contaminado y que ha muerto por esta infección. Bueno, ¿lo tengo que intubar? Perfecto. Son 8 pasos que debo de seguir. En la primera fase me dice colocación de los equipos de protección personal. Integrar el equipo de 2 personas y debemos colocarnos el equipo de protección personal de manera adecuada. Yo no puedo empezar a pensar en entrar a un área con pacientes COVID-19 si mi seguridad no está garantizada. Mi seguridad y la seguridad del equipo. ¿Qué me da esa seguridad? El equipo de protección personal colocado de manera correcta. Me debo de colocar el equipo de protección personal y hasta que yo no me sienta seguro, no se me empañan los gogles, el cubrebocas está bien colocado, los guantes no se han roto, entro. ¿Cuál es la segunda fase de preparación? Preparar equipo y material de uso. Es lamentable que estamos ante el paciente y todos empezamos a correr porque se nos olvidó el tubo que vamos a usar, no le quedó, vayan por otro tubo y empezamos a hacer actividades y empezamos a tener errores para el manejo de estos. Tenemos que hacer una lista de checklist, qué es el equipo que voy a ocupar, que esté funcionando correctamente y tener todos los medicamentos, todos los fármacos, los tubos, los filtros de manera adecuada y que estén funcionando. Verificación de equipo funcional. Como yo entro a un área COVID, acabo de intubar y mi ventilador está desconectado y sin mangueras. Sería un error terrible y sería algo catastrófico.
ya que necesitamos disminuir las ventilaciones o la presión positiva que le damos a ese paciente. Pero ¿qué tal que yo no cuento con esto? Bueno, es parte de la segunda fase de preparación. He corroborado que tengo todo mi material equipo, he verificado que todo mi equipo funciona bien. Bueno, ahora sí voy a posicionar y a realizar una monitorización básica. Imagínense ustedes entrar a un área COVID, a un área donde un paciente se está ahogando, está desesperado, está muy alterado porque su grado de hipoxemia es tal que está sintiendo una angustia terrible y que no podamos encontrar un monitor. O sea, no podemos arriesgarnos a no hacerlo. Por eso está indicado dentro de nuestra segunda fase de preparación. Nos hemos colocado adecuadamente nuestro equipo de protección, me siento cómodo, me siento seguro. Bueno, entro, reviso que mi material equipo esté completo y esto es importante que lo realice yo. ¿Por qué? Porque es la segunda fase donde puedo ver que esté correcto lo que indiqué y que esté funcionando lo que yo pedí. Posiciono y monitorizo de manera básica. Aquí es donde me puedo dar cuenta si mi paciente va a necesitar, previo a mi inducción anestésica o previo a mi aplicación de medicamentos, que preparen algún vasopresor. Lo puedo empezar a dosificar mientras voy dando paso a la tercera fase, la preoxigenación. Para yo realizar una preoxigenación es básico colocar un filtro hidrofóbico, colocar un plástico transparente, aquí lo pueden ver, y oxigenar a 5 litros con adecuado sellado. Coloco mi filtro, verifico que esté colocado mi filtro. Al final de la máquina, del AMBU, del Bain, deben de estar colocados estos filtros. Tengo que tener el Colegio Mexicano de Anestesiología hicieron este consenso, un plástico, la caja, el airbox y algunas de esas situaciones. Hemos observado que como al inicio de la pandemia toda la novedad y todo lo queríamos probar, el airbox no estaba tan recomendado, ya que si no hacíamos una curva de aprendizaje a base con la airbox, nuestra intubación quizás iba a terminar siendo catastrófica. Entonces colocan una bolsa de plástico transparente, preoxigenan un adecuado sellado de mi mascarilla con la cara del paciente. Para mi cuarta fase de inducción se maneja inducción de secuencia rápida. Tenemos que garantizar que ese paciente no ventile y que esté bien relajado para evitar que tosa y que esa tos sea parte de los aerosoles donde nos podamos contaminar. Quinta fase de intubación. ¿Qué voy a usar? Laringoscopia directa o videolaringoscopio. Aquí yo hago mucho énfasis y bueno, no es un comentario propio, sino es de todas las corrientes que nos han dado. Si ustedes googlean o van a algún buscador de revista científica intubación en paciente COVID, ¿qué es lo que nos dice? Tienes que intubar con lo que estés bien familiarizado. Afortunadamente actualmente aquí en este hospital contamos con videolaringoscopio, pero mi duda es, nunca han intubado con videolaringoscopio. ¿Cómo pretender usarlo en un paciente con COVID donde se supone que la exposición debe ser mínima y debe ser rápida? Entonces, queremos intubar con videolaringoscopio, estamos solicitándolo, pero nunca hemos tenido una adecuada práctica, entonces creo que lo debemos todos de tener en cuenta. Si realizamos una laringoscopia directa, de preferencia tiene que ser un intento lejos de la cara del paciente, movimientos seguros, pasos seguros. Hacemos una intubación, si colocamos guías se retira la guía, el tubo endotraqueal se debe ocluir con una pinza inmediatamente y realizar neumotaponamiento. Debemos instalar rápidamente el filtro, conectar el circuito, retiramos pinza y hasta en ese momento es cuando ventilamos. Nunca antes. ¿Por qué? Porque si queremos ventilar y nada de esto está colocado, vamos a generar aerosoles y ahí sí el riesgo de exposición va a ser muy alto.
Sexta fase de confirmación. Verificamos si tenemos esa posibilidad de capnografía o auscultar nuestros 3 focos y listo. Nuestra séptima fase, sonda de aspiración. En ese momento está indicada colocar sonda oro o nasogástrica para el paciente está relajado. El paciente está, en este momento no hay una inflamación de las vías respiratorias. Entonces colocamos la sonda nasogástrica para no estar manipulando la vía aérea. Terminamos procedimiento, pasamos al área de retiro del equipo de protección personal. Están con una pausa, con tranquilidad, y siempre son movimientos seguros y apegados a protocolo de cada unidad hospitalaria. Bueno, esto sería todo en cuanto a manejo de la vía aérea. Espero que hayamos aprendido algo, espero que algo les haya quedado claro. Y miren, me aprovecho para ponerles, un año atrás Bill Gates predijo una pandemia que mataría a 30 millones de personas. Desafortunadamente no le hicimos caso y hoy estamos en tiempos difíciles. Actualmente somos semáforo naranja, pero muy pegaditos al rojo. Y lo que les quiero decir es que espero que la pandemia nos haya enseñado algo, al menos que debemos de ser, que tenemos que invertir más. Nos decía Bill Gates, inviertan más en centros hospitalarios, más en medicamento, más en investigación, porque las grandes potencias invierten mucho en armas de destrucción masiva, y pudimos ver cómo un microorganismo de 0.9 micras nos está haciendo la vida imposible, cómo paró al mundo el COVID. Y también tenemos que tener en cuenta cómo el mundo pedía un respiro. En Italia encontraron jabalís, en Venecia vieron peces por ahí, en la fuente de Roma encontraron patitos nadando. Entonces, creo que el mundo nos pedía un respiro. Tenemos que ser más amigables con el medio ambiente. Tenemos que ser más amigables. En China la capa de contaminación disminuyó tremendamente. Tenemos una vida muy agitada, vivíamos muy acelerados, y creo que el COVID también nos enseñó que tenemos que tomar un respiro, a tener una pausa. Pudimos observar que en las calles del mundo hubo animales que recuperaron su libertad. Venecia, nuevamente, aguas claras, con delfines incluso, peces incluso. ¿Cómo es que un virus tan pequeño detuvo al mundo en general? Y bueno, el COVID, pues tenemos que detenerlo, que tenemos que hacer la lucha contra él, pero también tenemos que ser conscientes que depende de nosotros. Podemos exigir siempre más medidas más drásticas, medidas más avanzadas, pero en nosotros está, con las cosas que nosotros hacemos, cómo impactamos de manera positiva o negativa. ¿Y a qué me refiero? Usamos un cubrebocas, evitamos reuniones, evitamos ir a lugares conglomerados de gente, nos lavamos las manos. ¿Estamos evitando al COVID de alguna manera o estamos dejando en manos de otros que paren la pandemia? Todos estamos súper emocionados porque ya la vacuna está por llegar, pero no es una realidad aún y todavía nos falta un largo camino que recorrer. Entonces, creo que está en nuestras manos que con cada acciones pequeñas que nosotros realizamos, el COVID no llegue a nuestra casa, no llegue a nuestra familia. Y eso sería todo. Muchas gracias.